Lunes de la tercera semana de Pascua, ciclo A. Liturgia de la Palabra, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo, respondemos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí el Evangelio de el lunes, tercera semana de Pascua, ciclo A. Reflexión de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 8, 15. En este texto encontramos la acusación contra Esteban, y la acusación, según ellos, consiste en blasfemia contra Moisés y contra Dios. Dice el texto que alborotaron al pueblo, es decir, que animaron a la comunidad, a la gente. Esto es una técnica o un procedimiento que se sigue utilizando en nuestro tiempo. Hay que convencer a los demás para que se unan a mi propósito. La técnica de convencimiento puede separarse o puede separarnos de la verdad.
Lo importante es convencer, cosa con la que no estoy de acuerdo porque es muy peligroso y muy irresponsable de parte y parte. Es irresponsable quien convence hacia la mentira, hacia lo malo, como quien se deja convencer sin estar seguro de que corresponde a la verdad lo que le están diciendo, lo que le están proponiendo, y sin nunca preocuparse por establecer los principios y valores que nos deben regir. Entonces, todos podemos caer también en la irresponsabilidad. En el fondo saben que no es verdad y que está muy mal lo que hacen. Muchos aún así seguimos convencidos de lo que no es. Nos resistimos a la invitación de Dios a cambiar y a aceptar lo que nos hace falta. En el Salmo, que es el 118, repetimos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Esteban está cumpliendo la voluntad del Señor. Nosotros debemos cumplir la voluntad también de Él, pero sabemos que nos espera incluso el martirio. Y aunque en este momento no sea algo tan extremo lo que nos pasa, sí puede ser que nos cause mucha incomodidad, mucho rechazo. Es algo que hay que hacer en honor de la verdad en todo caso, porque como Esteban no nos podemos dejar arrastrar por la mentira o por el beneplácito o por la felicitación y seguir mintiendo y seguir en la falsedad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debe ser un principio rector para nuestra vida y para nuestra conducta. En el Evangelio que tomamos de Juan, capítulo 6, 22-29, nos habla que Jesús el Señor multiplicó unos panes y que mucha gente lo seguía, y a mí no me cuesta comprender a la gente sobre el por qué seguían a Jesús en este caso. Creo que hasta yo lo haría, quizás por curiosidad. Jesús mismo nos está enseñando que este milagro o este signo tiene mucho contenido a su alrededor y que hay que comprenderlo bien. No es buscar el facilismo, lo mágico, lo fácil. Imaginémonos que siendo así nos libraríamos de trabajar porque habría comida gratis y seguro que muchas otras cosas que necesitamos las obtendríamos sin esfuerzo. Y como Él conoce nuestro corazón, es decir, Jesús, y conoce también nuestras intenciones, por eso dice: les aseguro que ustedes no me buscan sino porque les doy de comer. Al final, respondiendo a la pregunta, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?, Él les propone la fe y lo hace también con nosotros. Pero la fe consiste en seguirlo en todo, obedecerle todo y más bien sacrificarnos como Él. Esto es lo que nos va a costar mucho y este es el mérito. Hoy nos cuesta porque nos está convenciendo el mundo del facilismo a través de lo fácil, de lo bonito, de lo llamativo, pero a la vez de lo mentiroso, de lo sucio, de lo grosero, de lo pecaminoso. Yo no quiero mentirles, sino decirles siempre a ustedes la verdad. Les agradezco seguir esta corta reflexión y este programa. Espero ayudarles en un poquito. No quiero llamar la atención absolutamente de todos. Quiero ayudarles sí a todos. Les agradezco su atención en esta palabra. Catecismo de la Iglesia Católica, compendio. En la cuarta de cubierta, el logotipo de cubierta reproduce un detalle de una piedra sepulcral cristiana de las catacumbas de Domitila en Roma, que se remonta a finales del siglo III. La imagen bucólica de origen pagano
Fue y es usada por los cristianos como símbolo del descanso y de la bienaventuranza que el alma del difunto encuentra en la vida eterna. La imagen sugiere también el sentido global del presente compendio. Cristo, buen pastor, que con su autoridad el cayado guía y protege a sus fieles, la oveja, los atrae con la melodiosa sinfonía de la verdad, la flauta, y les hace reposar a la sombra del árbol de la vida, su cruz redentora que abre las puertas del paraíso. Una nota aclaratoria de la palabra bucólico o bucólica. Dice: género de poesía que trata de asuntos relacionados con la vida campestre y peripecias amorosas, y suele tener a pastores como protagonistas, y por lo común es dialogado. Eso para aclarar qué es la palabra bucólico, porque la imagen de la portada del compendio del catecismo es un pastor con un bastón, una oveja al lado, está sentado como cobijándose en la sombra de un árbol. La primera edición de este compendio fue en marzo del 2006, la segunda impresión en enero del 2008, impreso en los Estados Unidos de América con el ISBN 978-1-57455-920-0, USCCB, es decir, la abreviatura de la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos en los Estados Unidos. Publishing 3211 Ford Street, NE, Washington, D.C. 20017-1194. Después de esta nota pasamos al índice general. En primer lugar tiene el motu proprio, la introducción, luego la primera parte, que es la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Capítulo segundo, Dios va al encuentro del hombre. La revelación de Dios, la transmisión de la divina revelación, la Sagrada Escritura. Capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Viene el credo, viene creemos. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana. El credo, símbolo de los apóstoles. Credo niceno-constantinopolitano. Capítulo primero, creo en Dios Padre, los símbolos de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el cielo y la tierra, el hombre, la caída. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia en el designio de Dios, la Iglesia pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Creo en la comunión de los santos, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Amén. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. La Iglesia, obra de la Santísima Trinidad. El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Celebrar la liturgia de la Iglesia. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana,
el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Capítulo segundo. Los sacramentos de la curación, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos. Capítulo tercero. Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Capítulo cuarto. Otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales, las exequias cristianas. Tercera parte. La vida en Cristo. Primera sección. La vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero. La dignidad de la persona humana, el hombre, imagen de Dios, nuestra vocación a la bienaventuranza, la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes, el pecado. Capítulo segundo. La comunidad humana, la persona y la sociedad, la participación en la vida social, la justicia social. Capítulo tercero. La salvación de Dios, la ley y la gracia, la ley moral, gracia y justificación, la Iglesia Madre y Maestra. Segunda sección. Los 10 mandamientos, Éxodo, Deuteronomio, fórmula catequética. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento. No matarás. Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento. No robarás. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Cuarta parte. La oración cristiana. Primera sección. La oración en la vida cristiana. Capítulo primero. La revelación de la oración. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. La oración en el tiempo de la Iglesia. Capítulo segundo. La tradición de la oración, fuentes de la oración, el camino de la oración, maestros de oración. Capítulo tercero. La vida de oración, las expresiones de la oración, el combate de la oración. Segunda sección. La oración del Señor, Padre Nuestro. La síntesis de todo el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, las 7 peticiones. Y apéndice. Oraciones comunes y fórmulas de doctrina católica. Abreviaciones bíblicas, índice analítico. Catecismo de la Iglesia Católica, compendio, motu proprio, para la aprobación y publicación del compendio de la Iglesia Católica. A los venerables hermanos cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos y a todos los miembros del pueblo de Dios. Hace ya 20 años se iniciaba la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica a petición de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada con ocasión del 20º aniversario de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado a la Iglesia este catecismo promulgado en 1992 por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. La gran utilidad y valor de este don han sido confirmados ante todo por la positiva y amplia acogida que el catecismo ha tenido entre los obispos, a quienes se dirigía en primer lugar como texto de referencia segura y auténtica para la enseñanza de la doctrina católica y en particular para la elaboración de catecismos locales. Pero una ulterior confirmación ha venido de la favorable y gran acogida dispensada al mismo por todos los sectores del pueblo de Dios que lo han podido conocer y apreciar en las más de 50 lenguas
a las que hasta el momento ha sido traducido. Ahora con gran gozo apruebo y promulgo el compendio de este catecismo. Dicho compendio había sido vivamente deseado por los participantes al Congreso Catequético Internacional de octubre de 2002, que se hacían así intérpretes de una exigencia muy extendida en la Iglesia. Acogiendo este deseo, mi difunto predecesor decidió su preparación en febrero del 2003, confiando la redacción del mismo a una restringida comisión de cardenales presidida por mí y ayudada por un grupo de expertos colaboradores. Durante el desarrollo de los trabajos, el proyecto de este compendio fue sometido al juicio de los eminentísimos cardenales y los presidentes de las conferencias episcopales, que en su inmensa mayoría lo han acogido y valorado favorablemente. El compendio que ahora presento a la Iglesia Universal es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene de modo conciso todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de manera tal que constituye, como deseaba mi predecesor, una especie de vademecum, a través del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe católica. El compendio refleja fielmente en su estructura, contenidos y lenguaje el catecismo de la Iglesia Católica, que podrá ser mejor conocido y comprendido gracias a la ayuda y estímulo de esta síntesis. Entrego, por tanto, con confianza este compendio ante todo a la Iglesia entera y a cada cristiano en particular, para que por medio de él cada cual pueda encontrar en este tercer milenio nuevo impulso para renovar el compromiso de evangelización y educación de la fe que debe caracterizar a toda comunidad eclesial y a cada creyente en Cristo de cualquier edad y nación. Pero este compendio, por su brevedad, claridad e integridad, se dirige asimismo a toda persona que, viviendo en un mundo dispersivo y lleno de los más variados mensajes, quiera conocer el camino de la vida y la verdad entregado por Dios a la Iglesia de su Hijo. Leyendo este valioso instrumento que es el compendio, gracias especialmente a la intercesión de María Santísima Madre de Cristo y de la Iglesia, puedan todos reconocer y acoger cada vez mejor la notable belleza, unicidad y actualidad del don por excelencia que Dios ha hecho a la humanidad, su Hijo único Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dado en Roma junto a San Pedro el 28 de junio de 2005, víspera de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, año primero de mi pontificado, Benedictus Pontifice Papa XVI. Tenemos luego una página con una imagen del Pantocrátor que ya vamos a describir. El icono de Cristo Pantocrátor, el que todo lo gobierna. ¿Qué es Pantocrátor? Quiere decir el que todo lo gobierna. El icono de Cristo Pantocrátor, de singular belleza artística, nos recuerda las palabras del salmista: Tú eres el más bello de todos los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Salmo 45:3. San Juan Crisóstomo, aplicando al Señor Jesús esta alabanza, escribía: Cristo estaba en la flor de la edad, en el vigor del espíritu, y en él resplandecía una doble belleza, la del alma y la del cuerpo. Patrología griega 52:4-79. Con su lenguaje figurativo, este icono constituye la síntesis de los primeros concilios ecuménicos, logrando representar tanto el esplendor de la humanidad como el fulgor de la divinidad de Jesús. Cristo está revestido de una túnica roja cubierta por un manto azul oscuro. Los dos colores recuerdan su doble naturaleza, mientras los reflejos dorados hacen referencia a la persona divina del Verbo.
Del hombro derecho cae una estola dorada, símbolo de su sacerdocio eterno. El rostro majestuoso y sereno, enmarcado por una tupida belleza y circundado por una aureola que enmarca una cruz, lleva el trigrama de trigrama quiere decir 3 letras, que traducen el que es. Son 3 letras griegas, que quieren decir el que es, que permite a la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Arriba, a los lados del icono, se encuentran 2 digramas, la I y la C y la X y la C, que quieren decir la primera IC, Jesús, Jesús, y la segunda XC, que quiere decir Christus, Jesús Christus, que constituyen el título de la imagen misma. La mano derecha con el pulgar y el anular curvados hasta tocarse, que indica la doble naturaleza de Cristo en la unidad de la persona, es el gesto típico de la bendición. La mano izquierda, por su parte, sostiene el libro del Evangelio adornado con 3 cierres, perlas y piedras preciosas. El Evangelio, símbolo y síntesis de la palabra de Dios, tiene también un significado litúrgico, puesto que en la celebración eucarística se lee una perícopa sacada de él y se recitan las palabras de Jesús en la consagración. La imagen síntesis sublime de datos de la naturaleza y de símbolos es una invitación a la contemplación y al seguimiento. También hoy Jesús, por medio de la Iglesia, su esposa y cuerpo místico, continúa bendiciendo a la humanidad e iluminándola con su Evangelio, el auténtico libro de la verdad, de la felicidad y de la salvación del hombre. En agosto del año 386, mientras se encontraba en el jardín de su casa, Agustín oyó una voz que le decía: toma y lee, Confesiones 8:12. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis del Evangelio de Jesús, enseñado en la catequesis de la Iglesia, es una invitación a abrir el libro de la verdad y a leerlo, aún más a devorarlo, como hizo el profeta Ezequiel, Ezequiel 3:1-14. Hasta aquí la descripción de la imagen del Pantocrátor. Ahora tenemos la introducción. El 11 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II entregaba a los fieles de todo el mundo el Catecismo de la Iglesia Católica, presentándolo como texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe, a 30 años de la apertura del Concilio Vaticano II, dado en 1962-1965, se cumplía de este modo felizmente el deseo expresado en 1985 por la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de que se compusiera un catecismo de toda la doctrina católica, tanto de la fe como de la moral. 5 años después, el 15 de agosto de 1997, al promulgar la edición típica del Catechismus Ecclesiae Catholicae, el sumo pontífice confirmaba la finalidad fundamental de la obra: presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria. En orden a un mayor aprovechamiento de los valores del catecismo, y para responder a la petición del Congreso Catequético Internacional del 2002, Juan Pablo II instituía en el 2003 una comisión especial presidida por mí como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el encargo de elaborar un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que recogiera una formulación más sintética de los mismos contenidos de la fe. Tras 2 años de trabajo, se preparó un proyecto de compendio que fue enviado a consulta a los cardenales y a los presidentes de las conferencias episcopales. El proyecto en su conjunto obtuvo una valoración positiva
por parte de la absoluta mayoría de cuantos respondieron. La comisión, por tanto, procedió a la revisión del mencionado proyecto y, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recibidas, redactó el texto final de la obra. 3 son las características principales del compendio: la estrecha dependencia del Catecismo de la Iglesia Católica, el estilo dialogal y el uso de imágenes en la catequesis. Ante todo, el compendio no es una obra autónoma ni pretende de ningún modo sustituir el Catecismo de la Iglesia Católica. Más bien remite a él constantemente, tanto con la puntual indicación de los números de referencia como con el continuo llamamiento a su estructura, desarrollo y contenidos. El compendio además pretende despertar un renovado interés y aprecio por el catecismo que, con su sabiduría expositiva y unción espiritual, continúa siendo el texto de base de la catequesis eclesial de hoy. Como el catecismo, también el compendio se articula en 4 partes correspondientes a las leyes fundamentales de la vida en Cristo. La primera parte, titulada La profesión de la fe, contiene una oportuna síntesis de la lex credendi, es decir, de la fe profesada por la Iglesia Católica, tomada del símbolo apostólico ulteriormente explicitado y detallado por el símbolo niceno-constantinopolitano, cuya constante proclamación en la Asamblea Cristiana mantiene viva la memoria de las principales verdades de la fe. La segunda parte, titulada La celebración del misterio cristiano, presenta los elementos esenciales de la lex celebrandi. El anuncio del Evangelio encuentra efectivamente su respuesta privilegiada en la vida sacramental. En ella los fieles experimentan y dan testimonio en cada momento de su existencia de la eficacia salvífica del misterio pascual, por medio del cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. La tercera parte, titulada La vida en Cristo, presenta la lex vivendi, es decir, el compromiso que mantienen los bautizados de manifestar en sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, están llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que se corresponden con su dignidad de hijos de Padre en la caridad del Espíritu Santo. La cuarta parte, titulada La oración cristiana, ofrece una síntesis de la lex orandi, es decir, de la vida de oración. A ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante, también el cristiano está llamado al diálogo con Dios en la oración, de la que es expresión privilegiada el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Una segunda característica del compendio es su forma dialogal, que recupera un antiguo género catequético basado en preguntas y respuestas. Se trata de volver a proponer un diálogo ideal entre el maestro y el discípulo, mediante una apremiante secuencia de preguntas que implican al lector, invitándole a proseguir en el descubrimiento de aspectos siempre nuevos de la verdad de su fe. Este género ayuda también a abreviar notablemente el texto, reduciéndolo a lo esencial y favoreciendo de este modo la asimilación y eventual memorización de los contenidos. Una tercera característica es la presencia de algunas imágenes que acompañan a la articulación del compendio. Provienen del riquísimo patrimonio de la iconografía cristiana. De la secular tradición conciliar aprendemos que también la imagen es predicación evangélica. Los artistas de todos los tiempos han ofrecido para contemplación y asombro de los fieles los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. Es este un indicio de cómo hoy más que nunca, en la civilización de la imagen sagrada puede expresar mucho más que la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de transmisión del mensaje evangélico.
40 años después de la conclusión del Concilio Vaticano II y en el año de la Eucaristía, el compendio puede constituir un ulterior instrumento para satisfacer tanto el hambre de verdad de los fieles de toda edad y condición, como la necesidad de todos aquellos que sin serlo tienen sed de verdad y de justicia. Su publicación tendrá lugar en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia Universal y evangelizadores ejemplares en el mundo antiguo. Estos apóstoles vieron lo que predicaron y dieron testimonio de la verdad de Cristo hasta el martirio. Imitémosles en su impulso misionero y roguemos al Señor para que la Iglesia siga siempre las enseñanzas de los apóstoles, de quienes ha recibido el primer anuncio gozoso de la fe. Domingo de Ramos, 20 de marzo del 2005. Joseph Cardenal Ratzinger, presidente de la Comisión Especial. En esta parte continúa la descripción de una imagen que es la adoración de una escena, que es la adoración de los magos al niño Dios. Esta espléndida obra maestra de la adoración de los magos de Mateo 2, 1, 12 representa la revelación de Jesús a todos los pueblos. La encarnación es un don no solo a la fe de María, de José, de las mujeres, de los pastores y de la gente sencilla del pueblo de Israel, sino también a la fe de estos extranjeros venidos de Oriente para adorar al Mesías recién nacido y presentarle sus dones. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Los magos son la primicia de los pueblos llamados a la fe, que se acercan a Jesús no con las manos vacías, sino con la riqueza de sus tierras y de sus culturas. El Evangelio de Jesús es palabra salvífica para la humanidad entera, decía San León Magno. Todos los pueblos representados por los tres magos adoren al Creador del universo, y que Dios sea conocido no solamente en Judea, sino en toda la tierra, para que por todas partes en Israel sea grande su nombre. Salmo 75, discurso 3 para la Epifanía. Esta primera parte del compendio ilustra el encuentro entre Dios y el hombre y la respuesta de fe de la Iglesia, que la Iglesia, en nombre de toda la humanidad, da al don de la encarnación redentora del Hijo de Dios y de su divina revelación. Hasta aquí esta primera parte, este primer tema de este trabajo. San Isidoro de Sevilla, su fiesta el 26 de abril, muere en el 636. Haría falta un grueso volumen para dibujar la figura prócer del español que más ha influido en el mundo por el brillo de su ciencia y el calor de su santidad. Pero bastarán unas líneas para recoger lo más saliente de su personalidad como español, como hombre de ciencia y sobre todo como santo. Nació Isidoro muy probablemente en Sevilla hacia el año 556, poco después de haber llegado allí sus padres, que habían huido de Cartagena para no pactar con los intrusos bizantinos de Justiniano. Fue Isidoro el menor de un matrimonio de 4 hijos, Leandro, Fulgencio, Florentina, aureoleados todos con la corona de la santidad. Bajo el mecenazgo de San Leandro, electo obispo de Sevilla en el 578, fue educado el joven Isidoro en la piedad y en las ciencias, dedicándose especialmente al estudio de las 3 lenguas consideradas en aquel entonces como sagradas: el hebreo, el griego y el latín. Era natural que su hermano mayor pusiera todo su interés en cultivar la personalidad de Isidoro en todos los órdenes,
moviéndole a ellos, según su propio testimonio, el gran afecto que le profesaba y cuyo amor decía: prefiero a todas las cosas acá abajo, y en quien descanso con el más profundo cariño. Había Leandro fundado un monasterio en Sevilla y retenía en sus manos la dirección espiritual del mismo. Al cenobio acudían jóvenes de toda la península atraídos por la fama de su fundador, pero mientras algunos gozaban de un régimen de internado bastante suave, por no aspirar ellos a la vida claustral, otros eran sometidos a una disciplina más rigorista. Ya desde el principio determinó San Leandro que su hermano siguiera en todo la vida regular y que se le sometiera a la educación severa y rígida reservada a aquellos que aspiraban a abrazar la vida monástica. Aquella vida de mortificaciones y de renuncias había inclinado el corazón de Isidoro a vestir el hábito monacal. Un día, joven todavía, recibió de San Leandro el santo hábito y rodaba por el suelo su hermosa cabellera, que el santo obispo cortaba mientras pronunciaba las siguientes palabras deprecatorias: sea de vida laudable, sea sabio y humilde, sea veraz en la ciencia, sea ortodoxo en la doctrina, sea solícito en el trabajo, asiduo en la oración, eficaz en la misericordia, fijo en la paz, pronto para la limosna y piadoso con los súbditos. La súplica del obispo en favor del joven novicio fue escuchada en el cielo, que en adelante dirigió los pasos de nuevo monje hacia el sublime ideal religioso tan hermosamente sintetizado en las mencionadas palabras de la antigua liturgia española. Vivía en aquel entonces España unos años decisivos para su porvenir político y religioso. El rey Leovigildo apoyaba la herejía arriana, en tanto que Leandro era el máximo campeón de la ortodoxia. La lucha por la fe decidióse en el momento en que Recaredo, hijo de Leovigildo, se declaró católico a los 10 meses de haber subido al trono, adjurando públicamente de la herejía. Pero el campo hispano no estaba libre del arrianismo, que brotaba aquí y allá incluso en los palacios episcopales. Para combatirlo y arrancarlo de raíz, emprendió Leandro una campaña intensa que le obligó a cruzar la península en todas direcciones. Sus continuos viajes y sus prolongadas ausencias de Sevilla aconsejaron que le reemplazara Isidoro en la dirección del monasterio. Contaba entonces 30 años de edad. Como abad del monasterio, distinguióse Isidoro por la escrupulosa observancia regular, por su bondad, sentido de justicia y por el entrañable amor hacia sus súbditos que él apreciaba y tenía como a hijos. Al poco de tomar el timón del monasterio, percatóse de que para llevar una vida monástica irreprensible hacía falta dotar al monasterio de un código de leyes que regulara la vida de comunidad, señalara los derechos y deberes de sus superiores y súbditos y acabara con la pluralidad de reglas y observancias que destruían la vida común y anulaban la acción del abad. En contra de las deformaciones del espíritu claustral, camufladas, las más de las veces con pretextos de mayor perfección y renuncia, señaló Isidoro certeramente los elementos esenciales de la vida monástica, que son la renuncia completa de sí mismo, la estabilidad en el monasterio, la pobreza, la oración litúrgica, la lección y el trabajo. Los monjes giróvagos disipan el espíritu y su conducta no siempre sirve de edificación a los fieles. De ahí el voto de estabilidad. Los peculios particulares crean la relajación del monje y dan pie a muchos abusos. En contra de los mismos formuló él el célebre aforismo: todo cuanto adquiere el monje para el monasterio lo adquiere. Otro enemigo de la vida monástica era la ociosidad, que Isidoro combatió imponiendo a sus monjes la obligación del trabajo, tanto manual como intelectual.
Con el trabajo manual se procuraban los monjes lo indispensable para su sostenimiento, contribuían con su ejemplo al que el pueblo se interesara por el empleo de los métodos de producción más efectivos y con su esfuerzo físico procuraba a su cuerpo la agilidad, el vigor y robustez que son el soporte obligado de una vida espiritual sana. Gran importancia concedió San Isidoro al trabajo intelectual de los monjes. Después de la iglesia debía ser la biblioteca la pieza más importante del monasterio. Los códices y libros allí almacenados tenían para Isidoro carácter de cosas sagradas. Si algún monje deterioraba algún manuscrito, recibía por ello la penitencia correspondiente. Por la mañana se prestaban los libros, que se devolvían después de vísperas al bibliotecario, quien comprobaba el estado del códice que se había prestado. Al estudio diario se añadían las lecturas durante la misa y el oficio divino, la lectura en el comedor mientras duraba la reflexión y las conferencias en determinados días de la semana. Entre las actividades del monje figuraba la de copiar códices, tarea esta considerada como cosa santa. En el escritorio isidoriano de Sevilla ocupaba el primer plano la Biblia, sobre cuyo texto se hacían concienzudos estudios y mejoras que debían extenderse por toda España y Europa. Isidoro fue en este punto un dechado y ejemplo para sus monjes. Conocía todos los libros de su tiempo, podía dar razón de todos los autores griegos y latinos, padres de la Iglesia y otros escritores de menos talla. Su biblioteca era la mejor de su tiempo, tanto por su calidad como por el número de ejemplares. A todos los autores de la antigüedad se les concedía un sitio en sus estantes. A todas las ciencias eclesiásticas y profanas franqueaba Isidoro las puertas de su biblioteca. Pero entre sus libros había uno por el cual sentía enorme pasión, la Biblia, porque según él encierra la suma de los misterios y sacramentos divinos. Es el arca sagrada que guarda las cosas antiguas y las nuevas del tesoro del Señor. Conocidos sus esfuerzos para unificar el texto latino de las Sagradas Escrituras. Entre sus libros es muy conocido el libro de los Proemios, que contiene una corta introducción a cada uno de los libros sagrados. Entre las obras más famosas que escribió cabe señalar su libro de las etimologías, verdadera enciclopedia de las ciencias antiguas, que revela la inmensa erudición de Isidoro. Como historiador le han hecho célebre su historia de los godos, vándalos y suevos, la llamada Crónica Mayor y el libro de los varones ilustres. Con esta producción bibliográfica influyó San Isidoro en la literatura medieval, a la cual retransmitió la inmensa literatura de la antigüedad. Como puente entre dos edades, como firme pilar en una época de transición, como depositario del saber antiguo al tiempo que heraldo de la ciencia medieval, San Isidoro ocupa un lugar singularísimo en la historia de la cultura europea, el puesto honroso de quien, consciente de una misión, la cumple con humilde y heroica voluntad de entrega. Montero Díaz. Pero además de padre de los monjes fue Isidoro obispo de Sevilla. El gobierno de su dilatada diócesis debía alejarse un tanto de sus actividades literarias para dedicarse al cuidado pastoral de las almas confiadas a sus desvelos. Según confesión propia, el verdadero obispo debía dedicarse a la lectura de la Biblia y ponerla a sus fieles, imitar el ejemplo de los santos, vivir una vida intensa de oración, mortificar su cuerpo con vigilias y abstinencias y sobre todo practicar la caridad y la misericordia para con sus hermanos y súbditos. Con la dignidad episcopal ensanchóse el horizonte del magisterio de Isidoro, que transformó el púlpito de la Catedral de Sevilla en cátedra de la verdad.
El pueblo acudía en tropel a escucharle porque, según testimonio de San Ildefonso, había adquirido tanta facilidad de palabra y ponía tal hechizo en cuanto decía, que nadie le escuchaba sin sentirse maravillado. Pero más que por sus dotes oratorias le escuchaba el pueblo por la solidez de su doctrina teológica y por la unción que ponía el santo en sus palabras. Entre los puntos capitales del programa episcopal de San Isidoro figuraba su solicitud por el clero, la porción escogida de la heredad del Señor, según palabras suyas. Y era tanto más necesario este cuidado en cuanto que la herejía arriana había penetrado hondamente en las filas clericales y había creado un sector que llevaba una vida sacerdotal nada conforme con su excelsa vocación. De ahí que empezara una depuración a fondo en las filas de los ministros del altar, prefiriendo pocos y buenos a gran número de ellos carentes de espíritu sacerdotal. Para su formación contaba con la escuela catedralicia, en donde los futuros ministros de la Iglesia eran educados religiosa e intelectualmente, y no sentía reparo alguno en tomar parte activa en este magisterio. Los candidatos al sacerdocio vivían en comunidad y dispuso que este mismo régimen de vida observaran los clérigos e incluso los mismos obispos, empezando él por dar ejemplo de una vida santa en común. Con el fin de facilitar la santificación propia y desarmar a los murmuradores, dictó a los obispos de España la siguiente ley: para que no se dé motivo a la murmuración, en adelante los obispos tendrán en su casa el testimonio de personas en quienes no pueden haber sospecha ninguna. Entre las obligaciones episcopales señala la visita anual de las iglesias, que debe hacerse personalmente o por medio de delegados. De esta manera el obispo velará por la buena marcha espiritual y material de las iglesias parroquiales. El obispo era en aquel entonces el funcionario más poderoso. Por su doble personalidad política y religiosa, debía influir necesariamente en los destinos de España. Pero aunque ligado con la monarquía por el vínculo del vasallaje, no olvidó nunca, sin embargo, que antes se debía a la Iglesia y a la grey que se le había confiado. Supo Isidoro armonizar sus obligaciones episcopales con sus deberes hacia la patria. Sentía él un amor intenso por España que ha expresado con un lirismo impresionante en sus Laudes Hispaniae. En su vida mostróse enemigo de los bizantinos, habla de las insolencias romanas, elogia la actitud política de Leovigildo a pesar de su arrianismo y canta la grandeza del reino visigodo. No puede rigurosamente hablarse de sentimiento nacional, pero es evidente su adscripción a la unidad peninsular, una conciencia clara de Hispania como ámbito estatal, una decidida nostalgia de fusión étnica y convivencia religiosa. Montero Díaz. Uno de los actos de más resonancia de su vida episcopal fue la celebración del Concilio IV de Toledo a finales del año 633, que Isidoro convocó con el fin de dotar a la nación de una legislación que asegurara su porvenir y la estabilidad de sus instituciones y reorganizar al mismo tiempo la vida religiosa. El que había sido moderador de los monjes, metropolitano de la Bética, fecundo escritor, mentor de reyes y moderador de concilios, padre de la Iglesia y de la patria, encorvábase bajo el peso de los años. Al echar una mirada retrospectiva, dolíase en su corazón de las debilidades, defectos e imperfecciones de su larga vida, pero le confortaba la perspectiva del perdón. Rebasados los 80 años, Isidoro todavía predicaba al pueblo y leía las páginas de la Biblia. En los últimos años distribuyó cuantiosas limosnas a los pobres. La muerte se acercaba a grandes pasos. Su estómago se negaba a retener el alimento. La fiebre devoraba su cuerpo y su rostro aparecía demacrado.
Presintiendo un próximo desenlace, se hizo trasladar a la Basílica de San Vicente para pedir penitencia en una ceremonia emocionante. Un sacerdote rasuró la cabeza del moribundo, vistióle de cilicio y derramó sobre él un puñado de ceniza en forma de cruz. Hizo después Isidoro su confesión con palabras que arrancaron las lágrimas de todos los presentes. 3 días después, el 4 de abril del 636, su alma voló al cielo para recibir la recompensa de una vida santa dedicada al servicio de la Iglesia. Dante, en su Divina Comedia, vio en el paraíso llamear el espíritu ardiente de Isidoro. Paraíso, canto 10, 130. Biografía presentada por Isidoro Rodríguez Herrera, de la OFM. Mil gracias por permitirme llegar hasta ustedes por este medio. Dios les pague y les retribuya. Adelante siempre.